Hace unos meses, un video publicado por Saskia Niño de Rivera, donde entrevistó a un recluso, desató un intenso debate en redes sociales. En él se expone la historia de un hombre que cumplió una sentencia por múltiples crímenes. Durante la entrevista, compartió haber nacido huérfano, crecer en un hogar disfuncional, además de narrar otros sucesos que, según él, influyeron en las decisiones que tomaría más adelante. Algunos usuarios empatizaron con el recluso, mientras que otros vieron su historia como una colección de excusas y rechazaron por completo cualquier intento de justificación. Más de medio siglo antes, un debate muy parecido surgiría tras la publicación de A Sangre Fría, escrita por el periodista Truman Capote. La novela narra el asesinato de la familia Clutter a manos de Perry Edward Smith y Richard Hickok. Tras la captura de ambos, Capote pasó años entrevistándolos para intentar comprender qué había ocurrido aquella madrugada del 15 de noviembre de 1959. Publicada en 1966, A Sangre Fría reconstruye con precisión y detalle los acontecimientos previos, durante y posteriores al crimen, pero fue la manera en la que Capote retrató a Perry Smith lo que más controversia generó. Pero antes de continuar con el video, quiero pedirte dos cosas. La primera y muy importante, que te suscribas al canal, ya que esa es la mejor forma de apoyar este proyecto. Esto me motiva a seguir creando contenido como este. Y la segunda, que dejes un comentario, un me gusta y que compartas nuestro contenido con un amigo. Ahora sí, sin más que decir, continuamos con el video. Perry Edward Smith creció en un hogar artístico. Sus padres se dedicaban a realizar acrobacias en distintos rodeos y llevaban una vida nómada, viajando de un lugar a otro en una furgoneta donde también dormían él y sus hermanos. Al principio, esa vida parecía suficiente para un niño pequeño. Su dieta consistía principalmente en leche y chocolate, algo que con el tiempo le provocaría diversos problemas renales, desnutrición y una constante incontinencia nocturna. Poco después, las peleas entre sus padres comenzaron a ser cada vez más frecuentes y violentas. Todo culminó con la separación de Tex y Flo. La madre obtuvo la custodia de sus 3 hijos y los llevó a California, aunque era evidente que no estaba en condiciones de hacerse cargo de ellos. Flo padecía una severa adicción al alcohol. Según los relatos de Perry, llegó a prostituirse para conseguir tragos y decenas de hombres pasaban constantemente por su casa. Perry recordaría más tarde que soñaba con el día en que su padre regresara para llevárselos. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, su madre lo internó en un orfanato dirigido por monjas. Aquel lugar se convirtió en una auténtica pesadilla, debido a su comportamiento rebelde, su ascendencia indígena y, sobre todo, porque seguía mojando la cama. Ese último problema era el que más irritaba a las monjas, quienes lo azotaban una y otra vez. Más adelante fue trasladado a una casa hogar, un sitio que él mismo describió como aún peor. Perry relató que en una ocasión una de las enfermeras encargadas de bañarlo llenó una tina con agua y hielo y lo obligó a permanecer dentro hasta que su piel adquirió un tono púrpura. El objetivo era que dejara de mojar la cama. Aquella tortura casi le costó la vida, pues terminó desarrollando una grave neumonía. Poco tiempo después, la madre de Perry fue encontrada muerta en su dormitorio tras atragantarse con su propio vómito, consecuencia de una intoxicación por alcohol. A partir de ese momento, Tex Smith obtuvo la custodia de su hijo. Los primeros años junto a su padre podrían describirse como relativamente tranquilos. Sin embargo, la historia estaba lejos de mejorar. Cuando Perry regresó de cumplir su servicio militar, compró una motocicleta con la intención de reencontrarse con Tex, quien planeaba construir un centro de descanso para cazadores. Pero ese reencuentro tuvo que esperar, pues Perry sufrió un grave accidente en motocicleta que retrasó casi 6 meses su llegada. Una vez recuperado, ambos comenzaron a trabajar en el proyecto. Desafortunadamente, el negocio fracasó. Nunca llegaron los turistas que esperaban y el sueño de Tex comenzó a derrumbarse. Fue durante esos difíciles días cuando padre e hijo protagonizaron uno de los episodios más dramáticos de su relación. Mientras comían, Tex acusó a Perry de comer demasiado. El comentario desató una fuerte discusión que terminó con Perry sujetando a su padre por el cuello.
Tras forcejear, Tex logró zafarse, tomó una escopeta y apuntó directamente a su hijo. Apretó el gatillo, pero el arma no estaba cargada. Después de aquel momento, ambos rompieron en llanto. Durante unos instantes, el resentimiento dio paso a una mezcla de tristeza, culpa y desesperación. Perry salió a caminar durante toda la tarde. Al regresar, encontró su guitarra y todas sus pertenencias abandonadas en la entrada de la casa, mientras la lluvia las empapaba lentamente. Tras abandonar la casa de Tex, Perry comenzó a involucrarse en diversos delitos y fue encarcelado en múltiples ocasiones. Finalmente, llegaría a la penitenciaría estatal de Kansas, donde conocería a Richard Hickok, una figura clave en la tragedia ocurrida durante el otoño de 1959. Perry Edward Smith cargaba con un pasado profundamente marcado por el abandono, la violencia y la marginación. Creció sin estabilidad, con muy poca educación, prácticamente sin recibir afecto y aprendiendo desde niño a vivir siempre a la defensiva. Durante años acumuló frustración, resentimiento y una profunda sensación de rechazo. Y cuando conoció a Dick Hickok, encontró a alguien que no solo validó sus impulsos, sino que también le dio la oportunidad de llevarlos al extremo. Aquella noche de noviembre de 1959, toda esa violencia acumulada terminaría descargándose sobre personas inocentes. Y ahora volvemos al inicio, al debate que ha dividido a lectores, psicólogos y criminólogos durante décadas. El hecho de que una persona haya crecido en un entorno marcado por el abuso, la violencia y la falta de afecto no justifica los crímenes que pueda cometer en el futuro. Ese punto, al menos para mí, no está en discusión. Sin embargo, la evidencia científica también muestra que quienes crecen en este tipo de ambientes presentan un mayor riesgo de desarrollar conductas antisociales. Eso no significa que su destino esté escrito. La inmensa mayoría jamás llega a cometer un asesinato, pero ese riesgo existe. Y casos como el de Perry Edward Smith demuestran que en ocasiones la tragedia sí puede tomar ese camino. Mientras investigaba perfiles con antecedentes similares a los de Perry, encontré una entrevista realizada a Jeffrey Dahmer a principios de los años 90. Para quienes no estén familiarizados con él, Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos seriales más infames de la historia. Fue condenado por asesinar a 17 hombres y llegó a conservar huesos y órganos de algunas de sus víctimas en su apartamento. Finalmente fue capturado después de que una de sus víctimas lograra escapar y alertar a la policía. Durante aquella entrevista, la periodista le hizo una pregunta que me llamó la atención. ¿Existía algún factor que hubiera desencadenado su conducta criminal? ¿Había algo en su infancia, en su familia o en su entorno que explicara por qué terminó convirtiéndose en un asesino? La respuesta de Dahmer fue tan breve como contundente. Dijo que no culpaba a sus padres, ni a su infancia, ni a ninguna otra circunstancia de su vida. El único responsable de todo lo que había hecho era él mismo. Quizá esa sea la razón por la que A Sangre Fría sigue siendo una obra tan vigente. Truman Capote no escribió únicamente sobre el asesinato de una familia inocente, también escribió sobre dos seres humanos rotos. Nos mostró el horror del crimen, pero también el camino que llevó a Perry y a Dick hasta aquella casa en Holcomb. Para algunos, humanizar a Perry fue un acto de empatía. Para otros, fue una forma de desviar la atención de las verdaderas víctimas. Y precisamente ahí radica el debate. ¿Entender a un criminal significa justificarlo? Yo creo que no. Comprender el origen de una tragedia no disminuye el dolor que provocó. Entender por qué alguien hizo algo no significa absolverlo de las consecuencias de sus actos. Significa reconocer que detrás de algunos de los peores crímenes de la historia también existieron historias profundamente humanas. Y quizás ese era el verdadero objetivo de Truman Capote, obligarnos a aceptar que el mal no siempre tiene el rostro de un monstruo, a veces tiene el rostro de una persona.